Hola, muy buenas tardes para todos. Es la 1 de la tarde en punto. Hoy es martes 17 de septiembre del año 2019 y aquí comienza la edición número 41 de nuestro martes de preguntas frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa, esto es de laosa.co y cada martes a la 1 de la tarde, hora colombiana, nos reunimos para responder una pregunta de esas que me formulan con mucha frecuencia, que ustedes me la pueden formular a través de las redes sociales o a través de un correo electrónico o a través de nuestra línea de WhatsApp y la respondemos en directo para que todos se enteren de la respuesta a esa pregunta. La pregunta que voy a responder el día de hoy en nuestro martes de preguntas frecuentes me la formuló Andrea Gutiérrez. Andrea Gutiérrez me escribió a través de LinkedIn y me contó que ella es copy, es creativa, es redactora, llámenla como quieran, ella me dijo que era copy, para redes sociales en una agencia digital en Bogotá y que quiere saber cómo generar mucho contenido para las redes sociales. Lo que logré entender con su mensaje, con el mensaje de Andrea, es que ella tiene que gestionar las cuentas de redes sociales o la presencia de redes sociales de muchos clientes y que le cuesta trabajo generar suficiente contenido para todas las presencias en redes sociales de cada uno de sus clientes. Por lo tanto, quería que yo le diera consejos, trucos, recomendaciones, llámenlo como quieran, para que el flujo de contenidos, la generación de contenidos en su cabeza sea mayor y de esta forma pueda prestar un mejor servicio a sus clientes. Muy bien, esa es la pregunta que voy a responder el día de hoy en el martes de preguntas frecuentes. Y quiero comenzar, para responder esa pregunta, quiero comenzar por contarles una anécdota de vida. Cuando yo iba a empezar mi carrera como publicista, yo estudié publicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la UPB. Cuando iba a empezar mi carrera, yo venía de estudiar ingeniería y uno de mis grandes problemas o de mis grandes preocupaciones era que yo creía que yo no era lo suficientemente creativo. Era otra época de la publicidad. También es importante decirlo. Es finales de los 90 cuando yo empecé a estudiar publicidad. Por lo tanto, no era tan masivo el tema digital y se requería de muchas habilidades y de muchas destrezas manuales para ser un buen publicista. O eso era lo que me decían mis profesores. Entonces yo tenía la preocupación de que yo no era lo suficientemente creativo, que el proceso creativo me costaba mucho trabajo y eso me bloqueaba para generar ideas. Ahí fue que, hablando una vez con un profesor, aprendí, y esa enseñanza se la doy constantemente a los community managers. Es lo primero que te quiero contar, Andrea, que confiar en las capacidades creativas, confiar en que se me va a ocurrir una idea brillante todos los días o 10 ideas brillantes todos los días, no es astuto, además no es realista, porque por más que queramos de verdad generar 10 o 15 ideas brillantes en el día, es difícil, incluso para los grandes creativos de la historia. Es una cosa que requiere de maduración, de trabajo, de esfuerzo, generar ese tipo de ideas. Por lo tanto, lo inteligente y lo que le piden a uno, lo que le enseñan a uno en la publicidad, cuando yo estudiaba publicidad, es que uno tiene que volver el proceso creativo, más que un proceso de generación de ideas, un proceso administrativo. Uno tiene que empezar a administrar sus ideas. Por lo tanto, la creación de contenido, que es obviamente un proceso creativo, yo la tengo que enfrentar todos los días, no como el reto de sentarme a pensar 1000 ideas, sino como el reto de empezar a llevar ese esfuerzo creativo a un esfuerzo administrativo que requiera planificación, que requiera anticiparse, que requiera investigación y demás. Entonces, te hago toda esta introducción para comenzar a responder tu pregunta, Andrea, y es que la mejor forma de producir mucho contenido es asumir esa posición frente al contenido, frente al esfuerzo creativo, no depender excesivamente de lo creativo y tratar de convertir la generación de contenido en un proceso administrativo. Con eso vas a lograr tres cosas.
La primera de ellas es que vas a mejorar la calidad de los contenidos que produces, porque el tiempo perfecciona las ideas. No es lo mismo que yo genere una idea ya y la implemente a que yo genere una idea ya, la deje madurar un poco, la repiense, la mastique constantemente, la enfrente desde diferentes perspectivas y luego la use a que yo la idea que se me ocurre es la idea que voy botando al aire en las redes sociales. Segundo, te va a permitir también distribuir mejor tus ideas brillantes, porque a uno se le ocurren ideas brillantes. Entonces, si yo identifico ideas brillantes, pues no las pongo una detrás de la otra, sino que les doy cierto espacio para que la distribución al final me permita ver mi presencia en redes sociales como una presencia brillante. Y por último, nunca vas a trabajar bajo presión. Es decir, lo primero que te estoy diciendo, Andrea, es que para yo crear mucho contenido, tengo que cambiar la aproximación que estoy teniendo hacia la generación o a la construcción de contenidos. Y es dejar de llevar ese esfuerzo o dejar de pensar que ese esfuerzo es un esfuerzo creativo y tratar de convertirlo en un esfuerzo administrativo. Eso es lo primero que tengo para decirte. Y ahí les cuento otra anécdota. No había peor día en mi vida cuando estaba en el colegio que cuando llegaba a la clase de dibujo y la profesora me decía, dibujen tema libre. Eso es un reto creativo. Y si todos los días se te convierten a ti en un dibujo tema libre, se te va a volver una cosa catastrófica la gestión de las redes sociales. Te digo esto para ratificar lo que te estoy diciendo. Es el primer paso que tienes que dar para generar mucho contenido en las redes sociales es dejar de ver la generación de contenido como un proceso creativo y transformarla en un proceso administrativo. Ahora, existen dos formas de yo convertir la generación de contenido en un proceso administrativo. Esas dos formas o esas dos recomendaciones que les voy a dar, lo que van a hacer es que generen mucho más contenido. La primera de esas formas es tratar de aumentar la producción. Entonces, para aumentar la producción, visto como un proceso administrativo y productivo, para tratar de aumentar la producción, yo les voy a dar dos consejos. El primero de ellos es, hagan un mapeo muy detallado, muy detallado. Siéntense horas a pensar en cuáles son las temáticas que debe abordar la presencia en redes sociales, la suya o la de su cliente. Cuando hablo de temáticas, hablo de mi cliente. Voy a poner un ejemplo. Yo soy voy a representar un producto femenino, un producto de consumo masivo para mujeres. Muy bien, ¿de qué va a hablar la marca? Entonces sentarse a decir, mi marca va a hablar de belleza, mi marca va a hablar de alimentación, mi marca va a hablar de nutrición, mi marca va a hablar de moda, mi marca va a hablar de... En fin, tratar de hacer un mapeo muy detallado, riguroso de todas las temáticas que podría abordar su marca o la marca que representan en las redes sociales. Luego, tratar de subdividir esas temáticas. También un esfuerzo lo más profundo posible. No se den por vencidos. No tienen el tiempo, el clic-clac del tiempo atrás, sino que pueden sentarse a pensar cuáles son o cómo subdividir cada una de esas temáticas, cómo subdividir la moda. Entonces en moda pueden hablar de pintas, pueden hablar de accesorios, pueden hablar, yo no sé de moda, pero se me están ocurriendo ideas. Pueden hablar de accesorios, pueden hablar de combinaciones de colores, pueden hablar de temporadas del año, pueden hablar de ocasiones. No es lo mismo la moda para ir a un evento importante que para ir a trabajar. En fin, empezar a subdividir ese tema y ahí al final de ese ejercicio les va a quedar un mapeo general y detallado de todo lo que podrían hablar las marcas. El paso siguiente es hacer una rotación. Hoy hablo de esto, como ya tienen un universo enorme de temáticas, 20, 30, 40 temáticas, hacen una rotación en la que hablarán más de unos temas, hablarán menos de unos temas. Entonces, cuando lleguen al día, van a decir, este lunes voy a hablar de moda, el martes voy a hablar de belleza, el miércoles voy a hablar de decoración, el jueves. No es que todos los martes y los lunes van a hablar de un tema en específico, es que va a haber una rotación en la que
al final del ejercicio ustedes no van a llegar y decir, hoy es tema libre, sino hoy tengo que pensar en decoración, hoy tengo que pensar en belleza, hoy tengo que pensar en alimentación, hoy tengo que pensar en etcétera, etcétera, etcétera. Esa delimitación hace que el cerebro empiece a producir muchísima más información. Porque estás delimitándolo. Estás diciendo, no piense en cualquier cosa, sino que piense en esto. Y eso activa la creatividad mucho más. El paso siguiente, cuando ya tienen esos temas, subtemas, la segunda forma de aumentar la productividad es atar a ese tema un activador, o yo lo llamo activador, pero lo podrían llamar un tipo de contenido. Y ese activador lo que me va a permitir es que, combinado al tema, me va a formular una pregunta. Entonces, ejemplos de activadores. Tips. Otro ejemplo de activador. Errores. Otro ejemplo de activador. Tutoriales. Entonces, cuando yo llego al día, supongamos mañana, yo sé que me va a tocar un tema que se llama decoración y el activador se llama tips. Es mucho más sencillo yo pensar en tips de decoración que pensar en qué publico hoy. Ahí estoy delimitando aún más, delimitando mucho más el tipo de contenido que debo generar. Si también hago una rotación de esos activadores o de esos tipos de contenido y lo llevo al tiempo, pues simplemente yo puedo empezar. Yo sé que el lunes voy a tener que crear tips de decoración, el martes voy a tener que compartir cuáles son los errores en moda, el miércoles voy a compartir un tutorial sobre alimentación, el jueves ya voy a tener un mapeo general mucho más claro del contenido que necesito crear. Y no llego a ese día y no me anticipo a ese día con el San Benito de mañana tengo tema libre, pasado tengo tema libre, el día que sigue tengo tema libre, porque eso agotaría mis capacidades creativas. Ahí ya estoy delimitando muy bien los contenidos que voy a publicar en las redes sociales. Eso que les acabo de explicar es lo que se llama un calendario de publicación, un calendario editorial. Ahí rápidamente les expliqué cómo crear un calendario de publicación. Ahora, el segundo consejo que tengo que darles para aumentar la producción de contenido es que distribuyan mejor los contenidos, que jueguen a la distribución. Cuando hablo de distribución, estoy haciendo un énfasis en que la mayoría de los community managers y la mayoría de las personas crean contenido y lo comparten de inmediato. Es decir, no almacenan contenido. Todo lo que van produciendo lo van publicando al segundo y eso hace que sea muchísimo más difícil de sostener una frecuencia de publicación. Si yo produzco contenido y lo voy almacenando y lo distribuyo a lo largo del mes, va a ser muchísimo más fácil gestionar una presencia en las redes sociales. Y cuando hablo de distribuir, hablo de muchas tácticas que se pueden usar para mejorar la capacidad de generación de contenido. Distribuir no es solamente almacenar y encontrar el momento perfecto para luego enviar ese contenido. Distribuir también es yo tomar un contenido y subdividirlo en otros contenidos y, sumar o dividir contenidos, usarlo como fichas de Lego. Yo les voy a poner un caso simple de entender. Yo escribo un artículo para el blog, que es un artículo de más o menos 1000 palabras, y ese artículo del blog, que ya lo escribí, después lo fragmento y saco 20 tweets de ahí. O lo fragmento y saco 3 publicaciones para Instagram. O lo fragmento y saco otras 3 publicaciones para Facebook. A eso es a lo que me refiero yo con distribuir. Es crear contenido y luego fragmentarlo, o yo cojo 4 tweets que tengan que ver de un mismo tema y ya lo convierto en una publicación del blog al sumarlo o dividirlo. También se puede distribuir mejor el contenido si le cambio de formato. Creo un video, como lo estoy haciendo en este momento, después veo el video y lo redacto. Y ahí tengo ya un video para Instagram y un artículo escrito para el blog. O le cambio el tono de comunicación. Aquí lo estoy haciendo en vivo, por lo tanto me sale mucho más natural. Ok, este contenido lo puedo después transformar en una cosa
a través de diapositivas, por ejemplo, y ya se me convierte en una presentación para SlideShare y ya es un tono más formal. Cambiar formatos, cambiar lenguajes, subdividir o sumar un contenido me permite generar mucho más contenido. Eso es lo que, Andrea, en definitiva, te insisto yo o te digo yo cuando te hablo de volver el proceso creativo un proceso administrativo. Tengo 3 consejos finales para darte de este tema para que amplíes tus capacidades de generación de contenido. El primero de los consejos es que para generar hay que consumir. Si tú quieres generar mucho contenido, tienes que consumir mucho contenido. Si tú necesitas generar contenido, digamos, para una marca, volviendo al ejemplo de la marca de productos de consumo masivo femenino, pues tienes que consumir muchos contenidos relacionados con eso. Leer revistas de ese sector, consumir blogs, ver videos en YouTube, y eso va a activar tu capacidad de generación de contenido. No hablo de copiar contenido, hablo de inspirarte en los contenidos que generan otras personas. Te va a mostrar aproximaciones para los contenidos, temáticas, activadores para generar esos contenidos. Lo segundo, y que te lo doy como consejo y se los doy a todos, es creen una despensa de contenidos. La mejor forma de alimentarse bien es tener buenos alimentos en tu nevera. Es la mejor forma. Aplica igual para el contenido. La mejor forma de crear buenos contenidos es crear una nevera, una despensa con buenos contenidos. Y luego, en vez de ir a crear de cero, lo que necesito publicar hoy es simplemente remitirme a esa despensa y elegir cuál es el contenido apropiado para el día de hoy de todo lo que tengo en la despensa. Si tú no tienes nada en la despensa, pues terminarás pidiendo un domicilio o lo que se te ocurra. Terminarás comiendo mal todos los días. Lo mismo pasa en los contenidos. Si tú no tienes una despensa de contenidos, si tú todo lo que produces lo publicas de inmediato y no lo pasas a una despensa, deterioras la calidad de tus contenidos y vas a trabajar bajo presión. Y por último, el último consejo que te quiero dar es nunca deseches un contenido después de usado. El reciclaje es la mejor idea que se te puede ocurrir cuando tienes contenido. Si tú creas un contenido hoy, almacénalo en tu despensa y advierte que ya lo publicaste en una red específica. Probablemente ese contenido después lo puedes transformar, modificar, refrescar, actualizar y usarlo para otra red social o usarlo en otro escenario. El reciclaje de contenidos también es una magnífica idea para mejorar la cantidad de contenidos que construyes en el día a día. Eso era lo que tenía para contarles. En resumen, generar más contenidos significa convertir un proceso creativo en un proceso administrativo. Generar más contenido significa pensar en temáticas, subdividir, llevar eso a subtemáticas, pensar en activadores y crear un calendario de publicación, anticiparte lo más que puedas para no trabajar sobre la marcha, para construir contenidos de mayor calidad, crear una despensa de contenidos en la que almacenes todo, no es producir y emitir, sumar o dividir los contenidos, cambiarles de formato, reciclar contenidos. Todo eso te va a permitir que el volumen de contenidos que generes va a ser mucho mayor. Esos eran los consejos que tenía para darte, Andrea, el día de hoy en este martes de preguntas frecuentes. El próximo martes vamos a tener la edición 42 del martes de preguntas frecuentes. 42 del martes de preguntas frecuentes. Va a ser el 24 de septiembre, próximo martes. ¿Cuál va a ser la pregunta que vamos a responder ese día o que voy a responder ese día? La pregunta es, ¿qué significa cada una de las métricas básicas que te entrega Google Analytics? ¿Qué significa cada una de las métricas básicas que entrega Google Analytics? Esa es la pregunta que voy a responder dentro de 8 días en el martes de preguntas frecuentes. Espero que la información les haya sido útil, espero que haya sido clara. Si tienen alguna duda con lo que les acabo de explicar, pues me escriben simplemente y yo se las aclararé. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co, esto fue el martes de preguntas frecuentes. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos.